Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Con 80 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que respalda la intervención internacional orientada a garantizar la restauración democrática en Venezuela y la posible detención de Nicolás Maduro. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Damos la bienvenida a los estudios de FM Mundo a Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre esta resolución de la Asamblea Nacional. 80 votos a favor, y esto, como hemos informado, para una resolución que respalda la intervención internacional orientada a garantizar la restauración democrática en Venezuela. ¿En qué nos beneficia? Vamos a preguntarle para arrancar esta entrevista. Asambleísta, bienvenido. Don Fausto, buenas noches. Gracias por la oportunidad aquí en FM Mundo, una de las primeras a nivel nacional. Bueno, fue un cambio del orden del día que fue presentado por el legislador Esteban Torres, y que, lejos de que somos una sola región y que debemos apoyar y entendemos los problemas que viven otras comunidades, otros países, y que obviamente tenemos que no buscar, porque no es nuestra obligación, pero sí aportar con un granito de arena, o por lo menos de forma solidaria expresar nuestro voto de confianza, que se restablezca la institucionalidad y la democracia en Venezuela. Pero ¿en la práctica para qué sirve? Pero en la práctica es lo que yo comentaba con muchos legisladores, sobre todo los de mi grupo, con el legislador Serrano, con el legislador Terán. En la práctica eso no sirve para nada. ¿A qué me refiero? Es un exhorto de los tantos y tantos que lamentablemente la Asamblea Nacional ha dedicado tiempo, ha dedicado recursos, procesando. Le digo una cosa, creo que sin temor a equivocarme, yo pienso que del 100% de los últimos 2 meses, de los procesamientos que se dan en el Pleno de la Asamblea Nacional, por lo menos el 60% ha sido destinado a tratar exhortos de este tipo. Que si bien es cierto, uno debería expresar su solidaridad, que eso es una cosa, y yo creo que la solidaridad la podemos expresar de forma independiente, porque con eso no vamos ni a afectar al poder constituido, las diferentes funciones del Estado. Un exhorto que lo puede hacer el presidente de la Asamblea, un apoyo que lo puede dar el presidente un cambio en el contexto internacional de la República. Sí, de hecho, nosotros tenemos que propender a buenas relaciones internacionales. Para eso tenemos embajadas. Sabemos cuál es la posición del gobierno ecuatoriano, y la sabemos de cada hasta la uno de saciedad. Pero de ahí perder 2 horas del debate normal dentro de la Asamblea Nacional para tratar temas que finalmente sí deberían resolver problemas de la sociedad, a mí me parece que le quedamos debiendo al pueblo ecuatoriano, porque es decir, lo que vamos es a pajarear. Repito, no creo que me equivoque en decir que no menos del 60% de la actividad en el Pleno de la Asamblea Nacional está dedicada a exhortos que, si bien es cierto, son solidarios, impulsando cosas positivas, pero no resuelven ningún problema de los graves. Pero usted también votó a favor de este pajareo. Sí, votamos porque, es decir, hay que ser solidario. Pero si a nosotros, es decir, hubiésemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de hablar hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional, hubiese dicho: ¿hasta cuándo vamos a seguir tratando temas que son estériles? Porque no con este exhorto Venezuela va a restablecer la democracia. Porque el tema Progen, el tema TM, el tema Gelbert no ha sido motivo de debate en la Asamblea. No ha habido la profundidad que se requiere. Que se está viendo, o que si no ha sido comprobada todavía, porque hay tratamiento en el campo judicial, pero sí deberíamos nosotros impulsar, el campo político, mejorar la normativa. Y como usted lo decía, en el campo político tenemos un amplio panorama para poder... La justicia que haga lo suyo con los tiempos que lamentablemente yo concuerdo con usted. Se van de largo, pero y de hecho, por ejemplo, sí hay temas prioritarios. aspiro que esta semana, al término de esta semana, ya finalmente se tenga el informe final de la Comisión de Transparencia sobre la investigación y fiscalización y control político que se ha hecho sobre el caso Progen. Ya estamos esperando el informe final. Hemos recibido la comparecencia. Sí creo nos hemos extendido demasiado, porque ya prácticamente desde el mes de agosto hasta acá no se ha vuelto a tratar nuevamente algo relacionado al caso Progen. ¿Por qué cree usted que ha pasado eso? Bueno, han habido, sin el ánimo de ser suspicaz,
pero han habido otros procesos de fiscalización que en paralelo, porque la Comisión de Transparencia a la que pertenezco no solamente trata un solo proceso de fiscalización. En estos momentos tenemos, por ejemplo, la fiscalización de la entrega de los bonos, que es un tema también delicadísimo, en donde queremos saber la verdad sobre la calificación y sobre la idoneidad de las personas que recibieron ese bono, los bonos, en teoría, que fueron entregados para apoyar a aquellas personas que ya no reciben el subsidio al tema de los combustibles, ahora que se eliminó el subsidio al tema en este caso del diésel. Esos son temas importantes que desde luego en los últimos 3 meses, 4 meses han tenido que tener algo de atención de nuestra comisión. Pero sí era preocupante porque ya el informe final está para ser debatido y debería ser presentado en los próximos días en la Comisión de Transparencia, en donde seguramente, pues, una vez que veamos al detalle, porque de hecho, con la información que presentó el Contralor, con las comparecencias que hemos tenido de algunos actores vinculados a los temas del caso Progen ATM, yo tengo la película absolutamente clara. Es decir, responsables administrativos, civiles y penales existen. Es decir, eso no hay como dudarlo, pero hay que ver los políticos. Entonces, los políticos, la última vez que hubo algunas comparecencias de algunos, había un análisis muy dubitativo sobre ello. Yo tengo mi posición clara. Para mí sí existe una responsabilidad política, porque cuando tú eres autoridad y eres el que ejerce la rectoría sobre algún tipo de los servicios que debe prestar el Estado, en el caso de la materia energética, desde luego que tú eres el encargado, no de firmar los contratos, no de ver si es que llegó o no llegó, pero tienes que monitorearlo, pues. Y si tú no supiste tener, para eso cuando tú administras un ministerio, tienes que tener coordinaciones, tienes viceministerios. Los viceministerios en muchas ocasiones no contratan, se encargan de supervigilar las acciones pero que emprenden. Pero hay delegaciones, hay un monitoreo constante. Las empresas públicas, debería haber, pues. Y entonces, ¿cuándo existe la responsabilidad política? Cuando tú incumples tu función. Y parte de tus funciones es monitorear el normal desenvolvimiento de tu cartera. La cartera de la cual tú ejerces una rectoría y ejerces un control y una coordinación. Y para hablar en este mismo contexto, porque habíamos comenzado con el tema de Maduro, con esta resolución que se aprobó hoy en la Asamblea, habíamos mencionado con 80 votos a favor. Usted decía que esto es de alguna u otra forma... A modo de broma, decía uno de los compañeros legisladores, faltó poner en la resolución que también se publique por Telesur, para ver si es que algo de peso va a tener, pues, ¿no? ¿Y usted cree que tenga algún peso? Me refiero en cuanto a la relación política con Venezuela. En lo político, sí. Y yo le repito, nosotros, ¿por qué votamos a favor? Porque nosotros debemos seguir teniendo buenas relaciones con los distintos pueblos, no solo con Venezuela, con México, con quien tenemos en estos momentos un conflicto diplomático, y con todos los países que son hermanos. ¿No nos podría complicar esto con México? Porque si tú, no, es una forma de decirlo, o sea, de decir los casos particulares, pero la idea, y un país progresa cuando tiene excelentes y buenas relaciones con los países que están en su entorno, porque permite primero el flujo normal de las inversiones de un lugar a otro de forma recíproca. Entonces, pero una cosa es lo político, pero en estos momentos, no por resolver problemas políticos de la región, vamos a resolver los problemas locales que nosotros tenemos. Nuestros problemas son más graves. Si bien es cierto, no, en la actualidad no vivimos lo que vive Venezuela. Sí, pero mire lo que hoy me desayunaba hace un momentito, 20 minutos antes de poder llegar a su estación de medios de comunicación. Asesinaron, bueno, hay asesinatos a diario, pero lamentablemente asesinatos normalmente la línea discursiva de mucha gente que está a cargo del control y la seguridad del Ecuador dice que no, es que se matan entre bandas, pero no creo que haya sido de una banda, o por lo menos no conozco, a un jugador de Barcelona, Sporting Club, que asesinaron. Le apodaban el Pitu, no recuerdo el nombre del jugador de Barcelona, y mejor dicho, no quiero nombrarlo por respeto a su familia, pero un jugador de la primera división de Barcelona Sporting Club, con a él y a la esposa. Entonces, él es un jugador de fútbol, tiene un buen sueldo. ¿Qué necesidad él puede tener de estar vinculado a una organización narcodelictiva o delictiva? O sea, se hace imposible de creer. ¿Qué tiene que haber ocurrido? Que seguramente lo extorsionaron. Y de hecho, alguna autoridad de ese mismo club dijo que había amenazas a algunos jugadores. Víctima de sicariato, Mario Pineda. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es decir, problemas como estos estamos viviendo a diario. Y esta es una persona pública. Y las personas que no son públicas, ¿hasta cuándo va a llegar la creciente del número de asesinatos por cada 100.000 habitantes? Ya estamos cerca de ser los primeros en el mundo, si es que no lo somos en la actualidad. Y todo esto lo que nos quiere decir es, de alguna forma, que
hay otro tipo de prioridades en la Asamblea Nacional que deberían, a las cuales pienso que a estas tiempo. alturas hemos debido, creo que empezamos bien. Hubo una buena intención el 14, el 15 de mayo que nos posesionamos, se llamó en teoría a las diferentes bancadas para poder dar nuestra opinión respecto de la agenda legislativa. Ahora, a pesar de que hemos sido solamente una caja de resonancia del Ejecutivo, porque solo hemos aprobado leyes que, en su mayoría, que el presidente y el Ejecutivo han propuesto, pero todavía no hemos, me parece que el golpe o el llamado de atención que hemos recibido del pueblo ecuatoriano aún no hace que se restablezca la sensatez en la Asamblea Nacional. Entonces yo pienso que ojalá este año que viene, pues, un poco la Navidad entre en el corazón de quienes están, en este caso estamos como autoridades, y yo también, es decir, hago mea culpa de lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, pero debemos cambiar la forma del manejo del timonel de la Asamblea Nacional. Hay muchas cosas en común. Están pendientes las reformas penales. Que sí, justamente sobre eso quería hablar, y porque en este contexto yo creo que es importante también mencionar, en esta necesidad hay planteados proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, se habla de la imprescriptibilidad, hay criterios distintos, pero que evidentemente apuntan a que la propuesta como tal podría quedarse en la Corte Constitucional. Todo lo que mejore el funcionamiento del sistema de justicia y lo haga más eficiente, el sistema penal, y lo haga más eficiente, es bueno. Lo único malo es que nosotros introduzcamos dentro de una reforma en el campo penal algo que sea inconstitucional. Entonces, esto tiene que ser bien estudiado. No porque yo pienso que esto debe hacerse, mañana lo vamos a aprobar y lo que va a ocurrir es que mañana lo puede declarar inconstitucional la Corte. O sea, algo tiene que ser bien pensado. Y reavivamos el conflicto Ejecutivo-Corte Constitucional. Entonces, para mí, concepto, si es que queremos hacer una buena reforma, hay que estudiarla bien, porque lo peor que puede seguir haciendo la Asamblea Nacional es seguir tramitando leyes y aprobando leyes que mañana más tarde vayan a estar en contra de la Constitución y luego avive ese conflicto político que ya ha existido hace varios meses atrás entre las funciones del Estado, que simplemente lo que hacen es que la producción sea estéril, completamente, porque pasamos los meses peleando y aprobando cosas que no sirven para nada, que no resuelven ningún problema en el país. Cuando podemos, por ejemplo, traer a colación una reforma al Código Penal que se quedó estancada en el mes de agosto. En el mes de agosto se convocó a la sesión 900 del Pleno de la Asamblea Nacional para poder tratar el segundo debate de las reformas penales. Muchas cosas relacionadas a estas están ahí. ¿Y qué ocurrió? Hubo una cosa rara en la aprobación, no se lograron los votos al principio para poder aprobar, se suspendió la sesión. Entonces, es muy sencillo, pues. Es decir, hay cerca de 70 reformas al Código Penal que se están planteando ahí. Las que hay dudas o hay bancadas en las que no están de acuerdo, pero ahí seguramente, yo creo que el 70% de ese articulado es válido, importante, y aparte de todas las bancadas estamos de acuerdo. ¿Por qué no lo aprobamos? ¿Por qué no llamamos de nuevo a la sesión 900 del Pleno de la Asamblea Nacional para poder votar por esas reformas al Código Penal que van a resolver muchos problemas de los que adolece el sistema judicial? Y volvemos a lo mismo. Creo que es la necesidad de establecer las prioridades por sobre todas las cosas. Asambleísta, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. A la orden siempre, don Fausto, para cuando usted lo requiera. Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, ha estado en los estudios de FM Mundo hablando sobre el respaldo de la Asamblea Nacional para detener a Nicolás Maduro, algo que dice es parte de una agenda que es estéril, o al menos sin ningún propósito o prioridades que requiere el país. Hay otros temas que están pendientes y que deberán ser tratados con la urgencia y la responsabilidad necesarias. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis